¿Sabes cuál es la diferencia entre la Luna y las profundidades del mar? La Luna está mejor explorada. Según las estadísticas oficiales, hasta ahora solo se ha explorado el 5% de las regiones marinas aisladas. Como resultado, actualmente nadie puede decir con certeza qué formas de vida vagan realmente por los fondos acuáticos ocultos. Pero incluso lejos de estos mundos acuáticos, ya se han hecho muchos descubrimientos increíbles en los mares que nos muestran de manera impresionante cuántos secretos se esconden en los océanos hasta hoy. Antes de comenzar, asegúrate de tocar el botón de me gusta y toca la campana de notificación para más videos. Y mira desde bosques antiguos hasta esas estructuras grotescas que pueden haber allanado el camino para la vida en la Tierra. Aquí hay varios descubrimientos submarinos asombrosos. Bosque submarino. La costa ha cambiado muchas veces a lo largo de la historia de la Tierra. Algunas áreas alguna vez estuvieron sumergidas y ahora están secas y viceversa. Si quieres saber cómo se configuran los efectos de este cambio, definitivamente tienes que echar un vistazo al bosque marino en el Golfo de México. De hecho, el bosque de cipreses, que tiene más de 60.000 años, encarna una reliquia única. Este es el único bosque costero conocido de la Edad de Hielo que se conserva en su lugar. Las plantas hundidas abren una ventana viva al pasado, dando a los científicos información vital sobre el clima, niveles de lluvia, poblaciones de insectos y especies de plantas que vivieron en la costa del Golfo hace miles de años. Es gracias a las especiales condiciones del fondo marino que el bosque quedó sellado en una especie de cápsula del tiempo natural. Lo más probable es que las plantas estuvieran enterradas bajo capas de sedimentos por siglos antes de ser descubiertas por la furiosa fuerza del huracán Iván en el 2004. El análisis de este impresionante mundo submarino continúa hasta el día de hoy. Rodillos de fuego. 2018, dos buzos de la costa de Nueva Zelanda ven una vista aterradora. Una criatura gigantesca que a primera vista parece un gusano de largo tamaño. Lo que los dos hombres no sabían al principio es que no solo se habían encontrado con una criatura gigante, sino con una colonia de miles de animales individuales. Los llamados rodillos de fuego son individuos de 15 centímetros de largo que se unen en estructuras en forma de campana. El espécimen que encontraron los dos buzos tenía casi 8 metros de largo. Los más largos pueden incluso romper la marca de 12 metros. De hecho, los rodillos de fuego no están indefensos a merced de las corrientes oceánicas, sino que pueden moverse activamente. Para hacerlo, los animales individuales cierran sus aberturas de entrada y expulsan el agua a través de sus contracciones en otros lugares. Pero este no es el único truco de estas criaturas surrealistas. Los rodillos de fuego también pueden brillar en la oscuridad gracias a las bacterias que viven en las células. Un monstruo hecho por el hombre. Los vikingos siempre han sido considerados unas de las personas más temibles de su tiempo. Usaban su gran tamaño y varias armas para atormentar a la tripulación de otros barcos antes de lanzar ataques contra ellos. Su comportamiento feroz eventualmente se convirtió en la marca de los vikingos, así como de todas las generaciones que vendrían después de las tierras de Dinamarca, Noruega y Suecia. En 2015 se descubrió un famoso naufragio de la era vikinga. Este se había teorizado por años, pero ahora teníamos evidencia de que realmente ocurrió, al encontrar fragmentos del barco que había estado descansando en el fondo del océano por más de 500 años. Se estima que el naufragio tuvo lugar cerca de 1495. El barco pertenecía a la flota del rey danés Hans. Este barco se conocía originalmente como el Gripshunden, que se traduciría aproximadamente a sabueso o grifo. El barco había estado involucrado en algún tipo de accidente. Habría sido una historia mucho más valiente si el barco habría sido derrotado en batalla, pero ese no fue el caso. Después de una cuidadosa investigación, descubrieron que el barco probablemente se había incendiado de alguna manera y el fuego se salió de control. Parece un poco ridículo que un barco se queme hasta los cimientos cuando está rodeado de agua, pero esta era una situación bastante común hace tantos años. Mientras Hans von Denmark estaba elaborando una alianza entre su pueblo y el pueblo de Suiza, el barco se incendió en algún lugar de la costa sueca. No sabemos si fue un ataque planeado o un extraño accidente,
pero el barco estalló en llamas y no se pudo salvar. El barco permaneció frente a la costa sueca hasta que fue descubierto en 2015. El increíble barco fue encontrado en ruinas, pero ahora se pueden ver fragmentos en exhibición en un museo. Esta sigue siendo una de las piezas más impresionantes de la historia nórdica que se haya encontrado. Tumba de barco. El 17 y 18 de febrero de 1944, la naval de Estados Unidos lanzó la Operación Hailstone. Su objetivo era eliminar la base japonesa de importancia estratégica en el atolón de Chuuk. Al final de la misión, los japoneses habían perdido 2 cruceros, 5 destructores, 31 barcos de transporte y cerca de 300 aviones. Conocida a menudo como la venganza de Pearl Harbor, las cicatrices de la guerra son visibles en Chuuk Lagoon hasta hoy. A finales de la década de 1960, el francés Jean-Jacques Cousteau investigó los testigos silenciosos de las sangrientas batallas. La película de televisión resultante hizo que los restos del naufragio se convirtieran en un paraíso internacional para los buceadores. Sin embargo, el cementerio de barcos ha estado bajo protección de monumentos por varias décadas. La meteorización natural, los saqueos y la destrucción sin sentido han causado que la condición de los barcos se deteriore drásticamente en el pasado reciente. Fumador. Lo que en nuestro vocabulario cotidiano describe a alguien que fuma cigarrillos sin parar significa algo completamente diferente en el mundo de la investigación marina. Fumadores se usa para hablar de respiraderos hidrotermales de aguas profundas que emiten agua caliente que contiene sustancias disueltas. Lo que inicialmente parece un hábitat extremo, en realidad encarna su propio biotipo, que sirve como hogar para muchas especies endémicas. Además de microorganismos, las centollas, gusanos de la barba, los mejillones y las estrellas de mar también tienen su hogar en estos lugares alejados de la luz solar. Cuando se trata de fumadores, una teoría en particular se convierte en el foco del interés científico: la hipótesis de la evolución de la vida. Las condiciones extremas que rodean a los fumadores negros se pueden comparar con lo que sucedió en la historia temprana de la Tierra. Por tanto, es concebible que las fuentes aisladas de aguas profundas alguna vez formaron el punto de partida de la vida en la Tierra. Esta es una teoría emocionante, pero no limitada a nuestro planeta de origen. Los expertos sospechan que las lunas de Europa y Encelado también esconden fumarolas hidrotermales bajo sus densas capas de hielo, por lo que no se puede descartar que allí también se haya desarrollado la vida. La Pompeya británica. La historia de uno de los asentamientos romanos más antiguos vive en la historia como uno de los eventos más legendarios y trágicos que jamás haya afectado a Europa. Pompeya fue una ciudad increíblemente importante, pero el monte Vesubio entró en erupción y destruyó la ciudad al instante. Esto fue increíblemente trágico e innumerables personas perdieron la vida, o al menos se vieron obligadas a abandonar su tierra natal. Sin embargo, la tragedia que ocurrió ese día nos da una visión increíble de la época. Las ruinas de Pompeya siguen siendo uno de los sitios arqueológicos más importantes jamás descubiertos. Las ruinas están tan bien conservadas que hasta hemos encontrado humanos completamente petrificados que estaban encapsulados en lava y el magma que llovía desde las cimas de las montañas. Pero curiosamente se encontró un asentamiento muy similar en Inglaterra. El área conocida como Peterborough fue una vez una cantera súper importante que habría sido popular durante la Edad de Bronce. Muchas personas se establecieron aquí, construyeron casas, criaron sus familias y comenzaron negocios en la comunidad local. Sus casas fueron construidas sobre pilotes para mantenerlas a salvo del agua u otros desastres que podían amenazar al pueblo. Las casas se construyeron cerca del río Nin, por lo que tiene sentido que los residentes estuvieran preocupados por las inundaciones. Pero lo que hace que el área sea interesante es que fueron de las primeras casas construidas sobre pilotes y se construyeron hace más de 3000 años. Sin embargo, se desató un incendio en la ciudad y parece que todos evacuaron sus hogares al instante. Esto significa que muchas de sus pertenencias personales han estado selladas en cenizas durante miles de años, lo que da una visión clara de la vida cotidiana de estas personas. Hemos encontrado joyas, posesiones preciadas e incluso comidas perfectamente conservadas. No tenemos idea de por qué se habría producido un incendio, pero los investigadores dicen que la ciudad fue increíblemente rica una vez. Es posible que un desastre natural o un ataque militar inesperado hayan causado el incendio, pero simplemente no lo sabemos con seguridad.
Lago Baikal. El lago Baikal es un lago algo grande que se encuentra cerca de la frontera sur de Siberia. Conocido como el lago de agua dulce más antiguo y más profundo del mundo, se estima que el sedimento en el fondo del agua tiene una profundidad de 4 millas y que hay innumerables especies de peces no descubiertas ubicadas en este sedimento y que es poco probable que existan en cualquier otra parte del mundo. Se sabe que el área permanece fría y helada por varios meses del año y por lo general solo se descongela cerca de junio. Sin embargo, los astronautas a bordo de la Estación Espacial Internacional hicieron un descubrimiento bastante extraño hace unos años. Notaron un parche de hielo perfectamente circular, casi completamente derretido. El área circular estaba ubicada cerca del extremo sur del lago y se notó en abril del 2009. También notaron un segundo corte circular a unas millas de distancia, cerca de una cresta submarina. No pudieron determinar qué los causó y el patrón circular hace que parezca que fueron causados por algún tipo de ser inteligente. Es posible que las bolsas de agua más caliente puedan haber causado que el calor subiera a la superficie y derritiera el hielo, pero el hecho de que los dos parches sean círculos casi perfectos hace que esta teoría sea un poco difícil de entender. Anomalía del Báltico. Este ha desconcertado a investigadores por años y aún no se ha explicado ni fotografiado por completo. Conocido como la anomalía del mar Báltico, se dice que este extraño objeto puede ser cualquier cosa, desde un submarino nazi hasta un ovni estrellado. Pero existe la posibilidad de que se trate de una gran roca o meteoro que se estrelló contra la Tierra hace siglos. El objeto tiene forma como de disco y se parece a una nave de Star Wars. Se encuentra muy por debajo de la superficie del agua y parece haber tenido un impacto con la Tierra y se deslizó unos cientos de pies a lo largo de los años. Investigadores suecos investigaron el objeto en el 2012 y concluyeron que de hecho solo era una roca. Pero la comunidad científica tiene que aceptar oficialmente esta respuesta como verdadera. Esto se debe a que la roca no tenía una capa de limo, como debería tenerla si ha estado en el fondo del Báltico por miles de años. Además, se estima que el objeto mide cerca de 196 pies de ancho y está cubierto de muchas líneas y de cajas diferentes que parecen tener un tipo de propósito. También está siendo levantado ligeramente del suelo por un pilar de 26 pies. Hasta el día de hoy, no tenemos idea de qué puede ser esta gran estructura. Puede que simplemente sea una roca, pero a juzgar por las fotografías, la teoría del ovni es muy convincente. Club de Striptease. Todos han oído hablar de los restaurantes submarinos, establecimientos especiales que ofrecen a sus huéspedes la oportunidad de observar vida marina mientras comen. ¿Pero sabías que hay un club de striptease submarino en Israel? Antes que las damas escasamente vestidas bailaran en los postes, también se servía comida aquí. El establecimiento abrió bajo el nombre Nymphas Show Bar, pero no se sabe exactamente por qué la disco para adultos cerró las puertas poco después. Los buzos que miran a través de las ventanas submarinas hoy en día encontrarán que la mayor parte del interior ha sido desmantelada. Solo los postes restantes son recordatorio del entretenimiento que una vez se ofreció aquí a clientes y a los peces. Barco perdido. Esta historia nos lleva a 1921, hace más de un siglo. Un grupo de marineros que trabajaban con la Marina de Estados Unidos zarpó en lo que se esperaba fuera un viaje de rutina. Salieron al puerto de San Francisco con una ruta predeterminada, pero nunca llegarían a su destino, ni se les volvería a ver jamás. Después de que el barco no hubiera llegado a su destino por varias horas, se inició una misión de búsqueda. Los marinos registraron cada milla cuadrada de la ruta del barco, pero no pudieron encontrar nada. No había un solo rastro del barco. Era como si se hubiera desaparecido de la faz de la tierra, pero había una alternativa peor, que hubieran sido secuestrados. Por 2 meses la Marina de Estados Unidos no tuvo idea de qué le había pasado al barco, pero pronto harían un descubrimiento muy extraño. El USS Senator viajaba a más de 100 kilómetros de la ruta del Conestoga, pero notó un bote salvavidas que había sido volcado en el océano. La tripulación se acercó al bote y descubrió que había sido marcado con una C en el costado, mostrando que pertenecía al mal logrado USS Conestoga. No pasó mucho tiempo antes de que empezaran a surgir teorías de lo que pudo haberle pasado al barco. Incluso expertos no podían entender cómo el bote salvavidas terminó tan lejos de donde había estado el Conestoga.
Pero hay que tener en cuenta que habían pasado más de 2 meses desde la desaparición, por lo que pueden pasar muchas cosas en ese tiempo. Independientemente de este descubrimiento, no sabríamos más sobre el destino del barco hasta 88 años después. En 2009, un submarino estaba en una misión de rutina e hizo un descubrimiento en el fondo del océano. Un barco que se había hundido cerca de las Islas Farallón, cerca de la ruta del Conestoga. Pasarían otros 6 años antes de que se abriera una investigación oficial. En 2015, un equipo de investigadores regresó al sitio y encontró un cañón de barco y una hélice que coincidían con el equipo del Conestoga. Pero no tenemos idea de qué pudo haberle pasado al barco o qué le pasó a la tripulación a bordo. Sin embargo, después de casi 100 años, el misterio se resolvió. El USS Conestoga simplemente se había hundido. ¿Una verdadera Atlantis? Todos oímos hablar de la misteriosa ciudad de Atlántida. La ciudad fue una vez de las ciudades más increíbles y más avanzadas del mundo, pero aparentemente de la noche a la mañana desapareció de la faz de la Tierra y fue tragada por el océano. Muchos consideran que esta historia es un simple mito. Sin embargo, hay mucha evidencia que prueba que la ciudad perdida de Atlántida puede ser real. Hablaremos más del tema en un video futuro, pero hoy me gustaría dirigir su atención a 2 asentamientos griegos conocidos como Thonis Heraklion y Canopus. Se dice que estas 2 ciudades florecieron en el primer milenio y eran 2 de las ciudades griegas más importantes. Las ciudades eran tan conocidas que Heródoto, el legendario erudito e historiador, las mencionó en sus crónicas. Además, se dice que Helena, la esposa del príncipe de Troya, visitó alguna vez las ciudades. Decir que eran importantes sería una subestimación dramática. Los templos en la ciudad de Thonis Heraklion atraían a visitantes de todo el mundo que querían conectarse espiritualmente de formas que nunca habían experimentado antes. Estos eran de los templos más magníficos del mundo y atraían a visitantes de todos los rincones de Grecia. Sin embargo, lo que hace que esta ciudad sea tan única es que fue tragada por el océano sin previo aviso, al igual que Canopus. No sabemos qué causó la desaparición de las ciudades, pero los investigadores dicen que el culpable más probable sean los grandes terremotos, así como las mareas o tsunamis. Los terremotos habrían allanado el camino para que todo tipo de desastres naturales provocaran inundaciones en las ciudades. Mientras se llenaba de agua de mar, los vecinos huyeron a las zonas cercanas y abandonaron sus casas y negocios. Poco tiempo después, ambas ciudades descansaban en el fondo del mar. Las ciudades permanecieron sin descubrir hasta el 2000. Frank Godio fue el investigador encargado de localizarlas. Al igual que la ciudad de Atlantis, muchos pensaron que estas antiguas ciudades griegas se perderían para siempre, pero Frank logró ubicarlas cerca de Alejandría. A medida que pasan los años, hemos enviado varios equipos de investigación al fondo de esta bahía para buscar restos de la ciudad. Hemos encontrado joyas, tesoros, monedas y mucho más a lo largo de los años, pero Frank dice que ahora hay mucho más por descubrir. Estima que hasta ahora solo se ha explorado 1 o 2% de esta ciudad, por lo que tenemos mucho por recorrer. Con Shelf 2. Te contamos que Jacques Cousteau llevó a los titulares internacionales la tumba del barco en la laguna de Chuuk, pero el francés también fue considerado un pionero de la investigación marina, cuyos documentales aún hoy son inolvidables. Luego, en 1963, Cousteau iba a dirigir un experimento de lo más inusual. En Conshelf 1, 2 hombres habían pasado 7 días en una ciudad marina improvisada. Con Conshelf 2, esto se llevaría a un nivel completamente diferente. El objetivo era estacionar a 5 personas a una profundidad de 11 metros por 4 semanas. Se eligió un sitio en el Mar Rojo cerca de Shab Rumi. Para que su estadía bajo el agua fuera lo más segura posible, los acuanautas tenían varios componentes a su disposición. En el corazón del pequeño asentamiento estaba la Casa Estrella de Mar, un edificio de 10 metros de ancho que, además de instalaciones sanitarias, tenía dormitorios, una sala y comedor. La cabina profunda cilíndrica servía como cuarto de almacenamiento y de equipo. Desde aquí los sujetos podían ingresar al mar a través de una escotilla. El experimento se completó con un garaje submarino para el submarino y un cobertizo de herramientas. Con un costo de $1,2 millones, surge la pregunta de los antecedentes del emprendimiento. A la vanguardia estuvo la recolección y estudio de organismos marinos que fueron capturados con redes. Sin embargo, Conshelf 2
iba a ser todo menos sencillo. Los responsables se enfrentaron a algunos problemas importantes. La cabina profunda no tenía aire acondicionado. La temperatura subía a más de 29 grados centígrados. Como resultado de estas circunstancias, los participantes lucharon contra el insomnio y la pérdida de apetito. La ubicación de la cabina profunda se eligió de manera imprudente. Colocada en una repisa estrecha, se cayó varias veces, y en un momento había incluso 2 sujetos de prueba a bordo. Los acuanautas mostraron anemia moderada después del experimento, o una reducción de la concentración de hemoglobina en la sangre, que se debió a consecuencias de respirar aire comprimido. Las fotos recientes muestran que el garaje está en su ubicación original. Aunque ahora está muy cubierto de vegetación, todavía está lleno de aire por encima de los ojos de buey. Los restos del cobertizo de herramientas y algunas jaulas de tiburones también se encuentran en el fondo del mar. Arrecife conmemorativo Neptuno. Entierro, cremación o entierro de mar. Hoy tenemos muchos tipos de entierro. El Neptune Memorial Reef frente a la costa de Key Biscayne en Florida muestra lo extraordinario que puede ser el entierro de un difunto. Este es un mausoleo marino. Sin embargo, las cenizas de los difuntos no se entierran en urnas convencionales, sino que se mezclan con hormigón y se les da forma de estatuas. Las placas conmemorativas colocadas aquí informan sobre quién fue enterrado. Ubicado a una profundidad de 12 metros, el cementerio submarino cubre un área de más de 2.000 metros cuadrados, pero eso es solo el comienzo. La instalación se ampliará a 65.000 metros cuadrados y será el lugar de descanso para 125.000 fallecidos. Aproximadamente 850 entierros han tenido lugar aquí hasta la fecha. Sin embargo, antes de que abriera el Neptune Memorial Reef en 2007, hubo que superar una serie de obstáculos burocráticos. Uno de los requisitos era que el mausoleo debía soportar incluso las tormentas más extremas. De hecho, el mausoleo no solo fue pensado como un elemento decorativo, también se pensó en las criaturas marinas. Mientras tanto, se han formado tantos corales duros aquí que el Neptune Memorial Reef se clasifica como un arrecife de coral artificial. Además, el sitio también es popular entre marineros y buzos, independientemente de si son o no familiares del difunto. ¿Qué opinas de los asombrosos descubrimientos submarinos que acabamos de mostrarte? Como siempre, cuéntanos tus pensamientos, sugerencias y opiniones del video de hoy en los comentarios a continuación. Además, mientras lo haces, no olvides darnos un me gusta y suscríbete para mantenerte actualizado a partir de ahora. Por último, no dudes en echar un vistazo a los otros videos del canal, a los que puedes acceder haciendo clic en una de las imágenes en los créditos. Gracias por vernos, cuídate y hasta la próxima.